La esclava muda que descubrió la sala prohibida, caso real, 1881. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La esclava muda que descubrió la sala prohibida. Caso real, 1881. Capítulo 1. La mujer sin voz. En la hacienda San Gabriel, ubicada en las tierras fértiles cerca de Puebla, vivía una mujer de 23 años llamada Clara. No tenía apellido en los registros oficiales de la hacienda. Era simplemente Clara, la muda, identificada no por su linaje, sino por su discapacidad. Clara había nacido sin la capacidad de hablar. Algunos decían que era un defecto de nacimiento, que sus cuerdas vocales nunca se habían formado apropiadamente. Otros susurraban que había sido traumatizada en la infancia, que había visto algo tan horrible que había perdido la voz por completo. Pero la verdad se había perdido en el tiempo. Lo único cierto era que Clara nunca había pronunciado una palabra en su vida. Había llegado a la hacienda San Gabriel cuando tenía 12 años, vendida por un comerciante de esclavos que la había comprado de otra hacienda donde no la querían. Es defectuosa, había dicho el comerciante a don Sebastián Ortega, el dueño de la hacienda. No puede hablar, pero puede oír perfectamente y es trabajadora. La vendo barata. Don Sebastián, un hombre de 48 años conocido por su crueldad meticulosa, había aceptado la oferta. Una esclava que no puede hablar, había dicho con una sonrisa fría. Eso podría ser útil. Los secretos están seguros con alguien que no puede revelarlos. Durante los siguientes 11 años, Clara había trabajado en la casa grande. Su trabajo principal era limpiar los cuartos privados de la familia Ortega, especialmente el cuarto de don Sebastián y su esposa, doña Mariana. Era un trabajo que requería discreción, porque los cuartos privados contenían objetos de valor, documentos importantes, cosas que los dueños no querían que los sirvientes vieran o hablaran de ellas. Pero Clara no podía hablar. Así que era perfecta para el trabajo. En muchos sentidos, la mudez de Clara la había convertido en invisible en la hacienda. Los otros trabajadores a menudo la ignoraban, olvidando que estaba allí porque no participaba en conversaciones. Los dueños la trataban como un mueble más, hablando libremente frente a ella sobre asuntos que nunca discutirían frente a otros sirvientes. Pero Clara no era invisible. Estaba siempre observando, siempre escuchando, siempre entendiendo mucho más de lo que la gente pensaba. Y tenía una forma de comunicarse, aunque limitada. Usaba gestos con las manos, expresiones faciales y ocasionalmente dibujaba imágenes simples en el polvo o la tierra cuando necesitaba explicar algo complejo. Los trabajadores que la conocían bien habían aprendido a interpretar sus señales. Con el tiempo, Clara había desarrollado un sistema elaborado de comunicación. Un dedo apuntando hacia arriba significaba arriba o segundo piso. 2 dedos significaban dos o ambos. Una mano sobre el corazón significaba dolor emocional o tristeza. Manos frotándose juntas significaban limpieza o trabajo. Para conceptos más complejos, Clara combinaba gestos.
Si quería decir que don Sebastián estaba enojado, señalaba hacia la casa grande donde vivía don Sebastián. Luego hacía una expresión facial de ira y apretaba sus puños. Los trabajadores que la conocían entenderían inmediatamente. Clara también había aprendido a leer labios con el tiempo. Aunque no podía hablar, podía entender lo que otros decían, observando sus bocas. Esto le daba una ventaja que muchos no reconocían. Podía escuchar conversaciones sin que la gente se diera cuenta de que estaba prestando atención. Pero había un objeto que Clara valoraba más que cualquier otra cosa en el mundo. Un espejo pequeño de mano con marco de plata tarnished. Lo había encontrado años atrás en un armario viejo en la casa grande, abandonado y olvidado. Clara lo había tomado, sabiendo que nadie lo extrañaría, y lo había mantenido escondido en su cuarto en los barracones. El espejo se había convertido en la herramienta más importante de Clara. Lo usaba para verse a sí misma, sí, pero más importante, lo usaba para comunicarse. Cuando necesitaba explicar algo complicado a otro trabajador, usaba el espejo para capturar luz del sol y proyectarla, creando destellos que podía usar como señales. O sostenía el espejo para mostrar reflejos, para dirigir la atención de alguien hacia algo que quería que vieran. Para Clara, el espejo era su voz. Era la forma en que se hacía visible en un mundo que prefería no verla. Había un trabajador en particular que había aprendido a entender las señales de Clara mejor que nadie, un hombre de 30 años llamado Miguel. Era el carpintero de la hacienda, responsable de reparar muebles, puertas, ventanas. Era un hombre amable que trataba a Clara con respeto, que nunca la había mirado con lástima o disgusto como hacían algunos otros. Miguel había pasado tiempo aprendiendo las señales de Clara, preguntándole qué significaban diferentes gestos, siendo paciente cuando ella intentaba explicar algo complejo, y con el tiempo habían desarrollado una forma efectiva de comunicación. «Eres inteligente», le decía Miguel a veces, usando gestos lentos y claros que sabía que Clara entendería. «Más inteligente que la mayoría de nosotros que podemos hablar. Ves cosas que otros no ven, entiendes cosas que otros no entienden». Clara sonreía cuando Miguel decía esto, sus ojos brillando con apreciación por ser vista como algo más que la muda defectuosa. Pero esta inteligencia, esta capacidad de observar y entender, pronto conduciría a Clara a descubrir algo que cambiaría todo. Algo que los dueños de la hacienda San Gabriel habían mantenido escondido durante años. Algo tan oscuro que su revelación tendría consecuencias mortales. Todo comenzó en una tarde ordinaria de septiembre de 1881, cuando Clara estaba limpiando el cuarto de don Sebastián y doña Mariana, como hacía cada día. Era un cuarto grande y lujoso, lleno de muebles caros y decoraciones elaboradas. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz importado, con diseños de flores y pájaros en tonos dorados y rojos. Clara limpiaba metódicamente, como siempre. Sacudía el polvo de los muebles, barría el piso, cambiaba las sábanas de la cama enorme. Y mientras trabajaba, llevaba su espejo en el bolsillo de su delantal, como siempre hacía. La luz del sol de la tarde entraba por la ventana grande, creando patrones brillantes en el piso. Clara, al pasar junto a la ventana con su trapo de limpiar, sacó su espejo del bolsillo, queriendo verificar que no tenía polvo en su rostro. Sostuvo el espejo, capturando la luz del sol. El reflejo brillante se proyectó contra la pared opuesta del cuarto, iluminando el papel tapiz con un destello dorado. Era un momento que cambiaría todo, aunque Clara no lo sabía aún. El ángulo de la luz, la posición del espejo, la hora exacta del día, todo se había alineado perfectamente. Si hubiera sostenido el espejo un minuto antes o después, si el sol hubiera estado en una posición ligeramente diferente, nunca habría visto lo que estaba a punto de ver. Y entonces Clara notó algo extraño.
donde el reflejo del espejo tocaba la pared. El papel tapiz parecía diferente. Había un contorno apenas visible, una línea recta que no coincidía con los patrones de flores. Era tan sutil que en luz normal sería completamente invisible, pero con el destello brillante del espejo reflejando directamente sobre ella, concentrando la luz en un punto específico, la línea se volvía evidente. Al principio, Clara pensó que era solo una imperfección en el papel tapiz, tal vez un lugar donde dos piezas se habían unido de forma imperfecta. Pero mientras movía el espejo ligeramente, siguiendo la línea, se dio cuenta de que formaba un rectángulo. Un rectángulo perfecto, aproximadamente del tamaño de una puerta. El corazón de Clara comenzó a latir más rápido. ¿Por qué habría una línea con forma de puerta en la pared? ¿Era solo decoración o había algo más? Clara se acercó a la pared, intrigada. Tocó el papel tapiz donde había visto la línea y sintió algo debajo. No era pared sólida, era una grieta, una separación. Su corazón comenzó a latir más rápido. Clara presionó contra el papel tapiz, empujando suavemente, y para su asombro, una sección de la pared se movió ligeramente, cediendo bajo la presión. Era una puerta oculta, tan hábilmente construida que era casi imposible de detectar a simple vista. El papel tapiz cubría la puerta perfectamente, haciéndola parte de la pared. Solo alguien que supiera exactamente dónde buscar, o alguien con la suerte de atrapar la luz exactamente correcta, como Clara acababa de hacer, podría encontrarla. Clara miró alrededor del cuarto, su mente acelerada. ¿Qué había detrás de esta puerta? ¿Por qué estaba escondida? Sabía que debería alejarse, debería pretender que nunca había visto nada. Pero la curiosidad era demasiado fuerte. Necesitaba saber. Con manos temblorosas, Clara buscó el borde de la puerta escondida. Encontró un punto donde podía meter sus dedos entre el papel tapiz y la madera debajo. Tiró suavemente. La puerta se abrió con un crujido suave, revelando oscuridad detrás. Y lo que Clara vio en esa oscuridad la horrorizaría más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Lo que descubriría cambiaría su vida y eventualmente la terminaría. Porque algunos secretos, una vez descubiertos, no pueden ser olvidados, y aquellos que los descubren a menudo pagan el precio más alto. Capítulo 2. La sala de los horrores. Clara se quedó parada frente a la puerta abierta, mirando hacia la oscuridad. El cuarto detrás de la puerta secreta no tenía ventanas, no tenía fuente de luz. Era un vacío negro y silencioso. Por un momento, Clara consideró cerrar la puerta y pretender que nunca la había abierto. Pero necesitaba saber. Necesitaba entender por qué don Sebastián había escondido un cuarto detrás de una puerta secreta. Había una vela encendida en el cuarto principal, usada para derretir cera de sellos en el escritorio de don Sebastián. Clara la tomó y cuidadosamente entró en el cuarto oculto. La vela iluminó el espacio gradualmente, revelando lo que había sido escondido durante años. Era un cuarto pequeño, aproximadamente 3 metros por 3 metros. No tenía muebles excepto una mesa larga en el centro y estantes en las paredes. Pero lo que estaba en la mesa y en los estantes hizo que el estómago de Clara se revolviera con horror. En la mesa había instrumentos de tortura. Clara los reconoció de historias que había escuchado, de susurros entre trabajadores sobre lo que pasaba a aquellos que desobedecían demasiado gravemente. Había un látigo con múltiples colas, cada una terminando en un pedazo pequeño de metal diseñado para desgarrar carne. Había grilletes de hierro con púas en el interior, diseñados para cortar las muñecas y tobillos de quien los usara.
Había un instrumento que parecía diseñado para aplastar dedos, con tornillos que podían ser apretados gradualmente, y había otras cosas que Clara no podía ni identificar, instrumentos de metal retorcido que claramente habían sido diseñados para causar dolor. Pero aún más perturbador que los instrumentos eran los estantes. Contenían libros, cuadernos grandes encuadernados en cuero. Clara tomó uno y lo abrió. Era un registro meticuloso de castigos administrados en la hacienda durante años. Cada página contenía entradas fechadas, escritas con la letra cuidadosa de don Sebastián. 15 de marzo de 1875, leyó Clara en la primera página que abrió. Pedro Ramírez, 28 años. Crimen, habló irrespetuosamente a doña Mariana. Castigo, 50 latigazos con el látigo de 9 colas. Administrado en este cuarto para evitar que otros trabajadores sean testigos y se vuelvan insolentes por simpatía. Resultado, el trabajador sobrevivió, pero quedó cicatrizado permanentemente. Lección aprendida. Clara sintió náusea elevándose. Pasó a otra página. 3 de julio de 1876. María González, 22 años. Crimen. Intentó escapar de la hacienda. Castigo. Dedos de la mano derecha aplastados con el aplastador de huesos. Administrado en este cuarto. Resultado, la trabajadora no podrá usar la mano derecha apropiadamente de nuevo. Ejemplo efectivo para otros trabajadores sobre las consecuencias de intentar huir. Página tras página, año tras año, el registro continuaba. Decenas de entradas, docenas de trabajadores que habían sido traídos a este cuarto secreto y torturados. Algunos habían sobrevivido, muchos no. Clara reconocía algunos de los nombres. Pedro Ramírez había trabajado en la hacienda hasta hace 2 años, cuando supuestamente había muerto de enfermedad. Pero aquí estaba la verdad. Había sido torturado tan severamente que probablemente había muerto de las heridas. María González, la mujer cuyos dedos habían sido aplastados, aún vivía en la hacienda. Clara la había visto muchas veces, notando que su mano derecha estaba deformada, los dedos doblados en ángulos extraños. María siempre decía que había sido un accidente, que una viga le había caído en la mano. Pero ahora Clara sabía la verdad. Había más libros en los estantes. Clara los abrió uno por uno, horrorizada por lo que encontraba. Un libro contenía dibujos, diagramas detallados mostrando cómo usar cada instrumento de tortura para máximo dolor sin causar muerte rápida. Don Sebastián había sido meticuloso en documentar sus métodos, como si fuera una ciencia que estaba perfeccionando. Otro libro contenía lo que parecían ser reflexiones personales. Entradas donde don Sebastián escribía sobre su filosofía de control a través del miedo. La clave para mantener trabajadores obedientes, había escrito en una entrada fechada en 1878, no es solo castigar la desobediencia, sino hacerlo de forma que inspire terror máximo. Los castigos públicos tienen su lugar, pero los castigos privados, aquellos sobre los cuales los trabajadores solo pueden especular, son aún más efectivos. Cuando un trabajador desaparece por unas horas y regresa quebrado, sin que los demás sepan exactamente qué le pasó, crea una atmósfera de miedo que es más poderosa que cualquier demostración pública. Clara sintió lágrimas corriendo por su rostro mientras leía. Todos estos años había sabido que don Sebastián era cruel, pero no había entendido la extensión de su crueldad, la forma sistemática y calculada en que torturaba a aquellos bajo su control. Y lo más perturbador, esto no estaba limitado a don Sebastián. En algunas entradas mencionaba a doña Mariana. Mi esposa observó la sesión de hoy, había escrito en una entrada de 1879. Mostró considerable interés en los procedimientos. Sugirió que el látigo sería más efectivo si las colas fueran mojadas en salmuera antes del uso, para aumentar el dolor cuando toquen heridas abiertas. Implementé su sugerencia. Fue efectiva.
Clara cerró el libro con manos temblorosas. Doña Mariana, quien siempre se presentaba como una mujer piadosa y refinada, quien asistía a la iglesia cada domingo, quien hablaba sobre caridad y bondad cristiana, participaba en esto, observaba torturas, hacía sugerencias sobre cómo hacerlas más dolorosas. Clara supo en ese momento que tenía que contarle a alguien. Los otros trabajadores necesitaban saber, necesitaban entender que cuando un compañero de trabajo desaparecía por unas horas y regresaba quebrado, no era porque hubiera tenido un accidente o una enfermedad repentina. Era porque había sido traído a este cuarto de horror y torturado sistemáticamente. Pero ¿cómo podía contarles? Clara no podía hablar. ¿Cómo podía explicar algo tan complejo, tan horrible, usando solo gestos? Entonces tuvo una idea. Podía traer a otros trabajadores aquí, mostrarles el cuarto directamente. Podía usar su espejo para guiarlos, para señalar los instrumentos, los registros. No necesitaba palabras si podía mostrarles la evidencia física. Clara tomó uno de los libros de registro, el más reciente. Lo escondió bajo su delantal. Sería evidencia, prueba de que no estaba inventando lo que había visto. Luego, cuidadosamente, apagó la vela y salió del cuarto secreto. Cerró la puerta oculta, asegurándose de que el papel tapiz cayera de nuevo en su lugar. Nadie que mirara la pared casualmente sospecharía que había una puerta allí. Clara terminó de limpiar el cuarto de don Sebastián y doña Mariana rápidamente, su mente acelerada con planes. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, buscaría a Miguel. Miguel la creería. Miguel entendería sus señales, y juntos podrían decidir qué hacer con este conocimiento terrible. Pero Clara no sabía que ya había cometido un error fatal. Cuando había tomado el libro de registro de los estantes, había dejado un espacio vacío, un espacio que don Sebastián, quien era meticuloso sobre todas sus posesiones, notaría inmediatamente la próxima vez que entrara al cuarto secreto. Y no sabía que don Sebastián planeaba entrar a ese cuarto esa misma noche. Había un trabajador que necesitaba ser disciplinado por una supuesta infracción. Y don Sebastián siempre realizaba sus disciplinas privadas después del anochecer, cuando nadie más estaba despierto para escuchar los gritos. El descubrimiento de Clara estaba a punto de costarle todo, porque en la hacienda San Gabriel, aquellos que descubrían secretos que no debían saber rara vez vivían para contarlos. Capítulo 3. El intento desesperado de revelar la verdad. Esa noche, después de que el sol se puso y la mayoría de los trabajadores de la hacienda se fueron a dormir, Clara esperó en su cuarto en los barracones. Había escondido el libro de registro que había tomado debajo de su catre, envuelto en una manta vieja. Su corazón latía fuerte con anticipación y miedo. Esperó hasta que escuchó el sonido de ronquidos regulares de las otras mujeres que compartían el cuarto con ella. Luego, silenciosamente se levantó y salió al exterior. La luna estaba casi llena esa noche, proporcionando suficiente luz para ver. Clara caminó cuidadosamente hacia la parte de los barracones donde vivían los hombres, buscando el cuarto de Miguel. Encontró la ventana del cuarto de Miguel y tocó suavemente en el vidrio. Después de un momento, Miguel apareció, abriendo la ventana con expresión de confusión. «Clara», susurró, «¿qué estás haciendo aquí? Es tarde. Si el capataz te encuentra fuera de tu cuarto...» Clara hizo gestos urgentes, señalando hacia la casa grande, luego hacia su propio cuarto, luego haciendo movimientos con las manos que Miguel había aprendido a reconocer como su señal para importante o urgente. ¿Algo pasó?, preguntó Miguel, su expresión volviéndose seria. «¿Algo en la casa grande?» Clara asintió vigorosamente. Hizo más gestos tratando de explicar.
Señaló hacia sus ojos, luego hacia la casa grande, luego hizo un movimiento de abrir algo. ¿Viste algo?, interpretó Miguel. ¿Algo escondido? Clara asintió de nuevo, aliviada de que Miguel estuviera entendiendo. Luego hizo gestos que indicaban miedo, dolor, usando expresiones faciales dramáticas para comunicar la gravedad de lo que había visto. ¿Algo malo?, preguntó Miguel, bajando su voz aún más. ¿Algo peligroso? Clara asintió enfáticamente. Luego hizo el gesto que habían acordado significaba «ven conmigo» o «sígueme». Miguel vaciló. «Clara, si nos descubren fuera de nuestros cuartos a esta hora, seremos castigados. Esto tiene que ser realmente importante». Clara sacó su espejo del bolsillo de su delantal y lo sostuvo de forma que capturaba la luz de la luna, creando un destello de luz plateada. Luego apuntó el reflejo hacia la casa grande, específicamente hacia las ventanas del segundo piso, donde estaba el cuarto de don Sebastián y doña Mariana. Miguel entendió el mensaje. Lo que Clara había descubierto estaba en el cuarto de los dueños. Y era lo suficientemente importante que estaba dispuesta a arriesgar castigo severo para mostrárselo. «Está bien», dijo Miguel finalmente. «Dame un momento para vestirme, pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos». 5 minutos después, Miguel salió de su cuarto, vestido y llevando una vela pequeña. Juntos, él y Clara caminaron silenciosamente hacia la casa grande. La casa estaba oscura y silenciosa. Los dueños se habían ido a dormir horas atrás. Los pocos sirvientes que vivían en la casa grande también estaban en sus cuartos. Clara tenía una llave del cuarto de don Sebastián y doña Mariana. Era parte de sus responsabilidades como la persona que limpiaba ese cuarto. Necesitaba poder entrar incluso cuando los dueños no estaban allí. Con manos temblorosas, usó la llave para abrir la puerta. El cuarto estaba oscuro. Miguel encendió su vela y la luz temblorosa iluminó el espacio familiar. La cama grande, los muebles elegantes, las paredes cubiertas con papel tapiz elaborado. Miguel miró alrededor con confusión. «No veo nada fuera de lo ordinario», susurró. «¿Qué querías mostrarme?» Clara tomó su espejo y lo sostuvo de forma que capturaba la luz de la vela de Miguel. El reflejo brillante se proyectó contra la pared donde había descubierto la puerta secreta esa tarde. Y allí, iluminada por el reflejo concentrado del espejo, estaba la línea apenas visible que indicaba el borde de la puerta oculta. Miguel se acercó, mirando de cerca. «¿Es eso una puerta?» Clara asintió. Se acercó a la pared y presionó en el lugar que sabía que cedería. La puerta secreta se abrió con el mismo crujido suave que antes. La oscuridad detrás era absoluta. Miguel levantó su vela, proyectando luz en el cuarto oculto. Y entonces vio lo que Clara había visto. Los instrumentos de tortura en la mesa, los libros en los estantes, toda la evidencia del cuarto secreto de horror de don Sebastián. «Dios mío», susurró Miguel, su rostro palideciendo. «¿Qué es este lugar?» Entró al cuarto lentamente, como si temiera que fuera una trampa. Clara lo siguió, señalando los diferentes instrumentos, luego los libros en los estantes. Miguel tomó uno de los libros y comenzó a leer. A medida que pasaba las páginas, su expresión pasaba de shock a horror a ira. Esto documenta años de torturas», dijo, su voz apenas audible. «Nombres que reconozco, personas que dijeron que habían tenido accidentes, que habían estado enfermas, pero en realidad fueron traídas aquí y...» No pudo terminar la frase. Las implicaciones eran demasiado horribles. «Los otros trabajadores necesitan saber sobre esto», dijo Miguel finalmente. «Todos necesitan saber que cuando don Sebastián dice que alguien necesita ser disciplinado privadamente,
Esto es lo que realmente significa. Necesitan saber a qué se arriesgan si hacen algo que lo enoje. Clara asintió vigorosamente. Eso era exactamente lo que había pensado. Los trabajadores necesitaban saber. Pero tenemos que ser cuidadosos sobre cómo revelamos esto, continuó Miguel, pensando en voz alta. Si simplemente decimos que hay un cuarto de tortura secreto, don Sebastián negará. Dirá que estamos mintiendo, que estamos intentando causar problemas. Necesitamos evidencia que puedan ver con sus propios ojos. Clara señaló el libro que Miguel sostenía. Luego hizo un gesto de dar o mostrar. ¿Quieres tomar este libro?, preguntó Miguel. ¿Mostrárselo a los otros trabajadores? Clara asintió. Es arriesgado, dijo Miguel. Si don Sebastián nota que falta el libro, sabrá que alguien estuvo aquí, nos buscará. Pero Clara hizo gestos que Miguel interpretó como determinación. Señaló el libro, luego señaló hacia donde estaban los barracones de trabajadores. Luego hizo un gesto que significaba necesario o debe hacerse. Tienes razón, admitió Miguel. Es riesgoso, pero es necesario. Está bien, tomemos el libro, lo mostraremos a los otros trabajadores mañana. Les diremos sobre este cuarto y luego decidiremos qué hacer. Tal vez podamos contactar a las autoridades en Puebla, mostrarles la evidencia. Esto es lo suficientemente serio que incluso el gobierno tendría que actuar. Era un plan optimista, nacido de la creencia ingenua de que la justicia aún existía para gente como ellos. Ni Clara ni Miguel entendían completamente cuán poderoso era don Sebastián, cuánto alcance tenía su influencia. No entendían que las autoridades en Puebla probablemente sabían exactamente qué tipo de hombre era don Sebastián, y lo toleraban porque era rico y políticamente conectado. Pero en ese momento, llenos de indignación justa y determinación de exponer la verdad, creían que revelar el cuarto secreto haría una diferencia. Cerraron cuidadosamente la puerta secreta, salieron del cuarto de don Sebastián y regresaron a los barracones con el libro de registro escondido bajo la camisa de Miguel. No notaron la sombra que se movía en la oscuridad cerca de la casa grande. No vieron al capataz, quien había estado haciendo sus rondas nocturnas y había notado figuras moviéndose donde no deberían estar. El capataz no había visto exactamente qué habían estado haciendo Clara y Miguel en la casa grande, pero había visto suficiente para saber que estaban donde no deberían estar, a una hora cuando deberían estar durmiendo. Y cuando don Sebastián descubriera que faltaba su libro de registro, el capataz tendría información muy valiosa para compartir sobre quiénes habían sido vistos cerca de la casa grande esa noche. La trampa estaba a punto de cerrarse sobre Clara y Miguel, y ni siquiera lo sabían. Capítulo 4. La acusación de brujería. A la mañana siguiente, Clara despertó sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Hoy, ella y Miguel mostrarían el libro de registro a los otros trabajadores. Hoy la verdad sobre el cuarto secreto de don Sebastián sería revelada, pero sus planes fueron interrumpidos antes de que pudieran comenzar a implementarlos. Alrededor de las 7 de la mañana, mientras los trabajadores se reunían para el desayuno, el capataz apareció con varios guardias. «Clara», llamó, señalándola entre la multitud. «Ven aquí, ahora». El corazón de Clara se hundió. Sabía que algo estaba mal. Podía verlo en la expresión del capataz, en la forma en que los guardias la miraban. Se acercó lentamente, sus piernas sintiéndose débiles. Miguel, parado cerca, intentó intervenir. «¿Qué pasa?», preguntó. «¿Por qué están llamando a Clara?» «Tú también, Miguel», dijo el capataz. «Don Sebastián quiere ver a ambos, inmediatamente».
Los guardias escoltaron a Clara y Miguel a la casa grande. Los llevaron directamente al estudio de don Sebastián, un cuarto que Clara rara vez había entrado, ya que su trabajo era principalmente en los cuartos privados arriba. Don Sebastián estaba sentado detrás de su escritorio grande, su rostro mostrando una mezcla de ira fría y satisfacción maliciosa. Doña Mariana estaba parada junto a él, su expresión igualmente dura. Y en el escritorio, directamente frente a don Sebastián, estaba el libro de registro, el libro que Clara había tomado del cuarto secreto, el libro que debería haber estado escondido en el cuarto de Miguel. ¿Dónde encontraron eso?, preguntó Miguel con voz tensa. «En tu cuarto», respondió don Sebastián con calma. «Esta mañana, cuando noté que faltaba uno de mis documentos privados, ordené una búsqueda de todos los cuartos de trabajadores. Y adivina dónde lo encontramos». Miguel palideció. Clara sintió terror recorriendo su cuerpo. Habían sido descubiertos. Don Sebastián sabía que habían estado en su cuarto, que habían encontrado el cuarto secreto, que habían tomado evidencia. «¿Pueden explicar?», continuó don Sebastián, su voz peligrosamente tranquila, «¿qué estaban haciendo en mi cuarto privado anoche? ¿Cómo entraron? ¿Y por qué robaron mi propiedad?». «No es solo su propiedad», respondió Miguel con valentía que no sentía. «Es evidencia de crímenes, de torturas, de asesinatos. Ese libro documenta años de...» «Ese libro», interrumpió don Sebastián, «documenta métodos legítimos de disciplina aplicados a trabajadores que violaron las reglas de esta hacienda. Métodos que están completamente dentro de mis derechos como dueño de esta propiedad y de todos los que trabajan en ella». «¡Los torturó!», gritó Miguel. «Hay un cuarto secreto lleno de instrumentos de tortura. Hay registros de personas que fueron mutiladas, personas que murieron». «Suficiente», dijo don Sebastián con frialdad. «No me interesa escuchar las fantasías de un trabajador que invadió mi propiedad privada y robó documentos personales. Lo que me interesa es cómo supiste sobre ese cuarto, cómo lo encontraste». Miguel miró a Clara sin saber qué decir. Clara, desesperada por proteger a Miguel, señaló a sí misma. Hizo gestos indicando que había sido ella quien había encontrado el cuarto. «Ah, sí», dijo don Sebastián, sus ojos estrechándose mientras miraba a Clara. «La muda. Mi esposa me dice que eres responsable de limpiar nuestro cuarto, así que fuiste tú quien encontró la puerta». Clara asintió, sabiendo que negar sería inútil. «Interesante», murmuró don Sebastián. «Esa puerta ha estado allí durante 10 años. He tenido docenas de diferentes sirvientes limpiando ese cuarto durante ese tiempo. Ninguno la ha encontrado nunca. ¿Cómo lo hiciste tú?». Clara sacó su espejo de su bolsillo, sosteniéndolo para mostrar cómo había usado el reflejo para encontrar el contorno de la puerta. Don Sebastián tomó el espejo de las manos de Clara, examinándolo. «Un espejo», dijo pensativamente, «un espejo que usaste para ver lo que estaba oculto, para revelar secretos». Se volvió hacia doña Mariana. «Mi querida, ¿no es interesante? Una mujer que no puede hablar, pero que usa un espejo para comunicarse, para ver cosas que otros no pueden ver, para revelar cosas que estaban ocultas». Doña Mariana miró a Clara con disgusto. «Suena a brujería», dijo. Las palabras cayeron en el cuarto como piedras en agua quieta. «Brujería». Una acusación que en 1881 aún llevaba peso terrible, especialmente en áreas rurales donde las supersticiones antiguas aún tenían poder. «Sí», acordó don Sebastián lentamente, una sonrisa cruel apareciendo en su rostro. «Brujería. Eso explicaría muchas cosas. Explicaría cómo una mujer muda ha estado viviendo entre nosotros durante 11 años. Todos sabemos que las brujas a veces fingen ser mudas para esconder el hecho de que hablan con el diablo en lenguas que los humanos normales no pueden entender». «Eso es ridículo», protestó Miguel. «Clara no es una bruja.
Es solo una mujer que no puede hablar y encontró su cuarto secreto por accidente usando un espejo para capturar luz. No hay nada de brujería en eso. ¿No?, preguntó doña Mariana. Entonces, ¿cómo explicas que este espejo reveló algo que ha estado oculto durante 10 años? ¿Cómo explicas que una mujer muda de repente tiene el poder de exponer secretos? Suena a magia oscura para mí. Es una excusa, dijo Miguel desesperadamente. Ustedes saben que Clara no es una bruja. Solo están diciendo eso para evitar que la verdad sobre su cuarto de torturas sea revelada. La verdad, dijo don Sebastián, levantándose de su silla, es que tengo una bruja en mi propiedad. Una bruja que ha estado usando magia oscura para espiar a sus dueños. Y según la ley, tengo derecho a tratar con brujas como vea apropiado. Usted no puede, comenzó Miguel. Puedo, interrumpió don Sebastián, y lo haré. Esta mujer será juzgada por brujería, y si es encontrada culpable, será ejecutada según la tradición de cómo se trata a las brujas. Clara sintió el mundo girando a su alrededor. Esto no podía estar pasando. Había encontrado el cuarto secreto. Había descubierto evidencia de crímenes horribles, y ahora estaba siendo acusada de brujería por haberlo hecho. Intentó hacer gestos, intentó comunicar que era inocente, que el espejo era solo un objeto ordinario. Pero don Sebastián y doña Mariana no estaban interesados en escuchar. «Llévense a la bruja», ordenó don Sebastián a los guardias. «Encadénenla en el granero. Mañana tendremos un juicio apropiado, donde los trabajadores de esta hacienda verán lo que pasa a aquellos que practican artes oscuras». Los guardias agarraron a Clara, quien luchó inútilmente. Miguel intentó intervenir, pero fue golpeado y empujado hacia atrás. «¿Y tú?», dijo don Sebastián volviéndose hacia Miguel, «serás castigado por ayudar a una bruja. 20 latigazos, administrados públicamente para que todos vean las consecuencias de asociarse con servidores del diablo». Mientras Clara era arrastrada fuera del estudio, pudo escuchar a Miguel gritando, protestando, tratando de hacer que alguien escuchara la verdad. Pero sus protestas fueron silenciadas por el sonido de un golpe, luego otro. Clara fue llevada al granero y encadenada a un poste. Los guardias se fueron, dejándola sola en la oscuridad, y allí, incapaz de hablar, incapaz de defenderse, Clara se dio cuenta de la horrible verdad. Don Sebastián la mataría. La ejecutaría por brujería, y al hacerlo, silenciaría a la única persona que había visto su cuarto secreto y podía testificar contra él. Y sin voz para protestar, sin forma de explicar la verdad, Clara no tenía defensa. Sería ejecutada, y el secreto de don Sebastián permanecería oculto, a menos que pudiera encontrar alguna forma, alguna manera de hacer que la verdad fuera conocida antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 5. El juicio y la ejecución. A la mañana siguiente, todos los trabajadores de la hacienda San Gabriel fueron convocados al patio central. Era un día raro cuando todo el trabajo se detenía, pero don Sebastián había declarado que este era un asunto lo suficientemente serio para requerir la presencia de todos. Clara fue traída del granero, aún encadenada, sus ojos enrojecidos por una noche de llorar silenciosamente. La colocaron en el centro del patio, frente a una mesa donde don Sebastián y doña Mariana estaban sentados como jueces. Los trabajadores miraban con confusión y miedo. La mayoría no sabía por qué Clara estaba siendo juzgada. Solo sabían que algo serio había pasado. Miguel estaba entre la multitud, su rostro mostrando las marcas de los golpes que había recibido el día anterior. Había intentado toda la noche pensar en alguna forma de salvar a Clara, alguna forma de revelar la verdad sobre el cuarto secreto. Pero sin el libro de registro que don Sebastián había reclamado, no tenía evidencia. Y su palabra sola contra la de don Sebastián no significaba nada. Don Sebastián se puso de pie y se dirigió a los trabajadores reunidos.
Trabajadores de la hacienda San Gabriel, comenzó, su voz llevando fácilmente a través del patio silencioso. Los he reunido hoy para presenciar un juicio de esta mujer, Clara, quien ha sido acusada de practicar brujería. Murmullos de shock y confusión corrieron por la multitud. Brujería. Era una acusación seria, aterradora. Durante 11 años, continuó don Sebastián, esta mujer ha vivido entre nosotros. Todos asumimos que era simplemente una trabajadora muda, defectuosa desde el nacimiento pero inofensiva. Pero ayer descubrí la verdad. Esta mujer ha estado usando magia oscura, hablando con el diablo, usando artes prohibidas para espiar a sus dueños. «Eso es mentira», gritó Miguel desde la multitud. «Ella no es una bruja, solo encontró...» Guardias se movieron rápidamente para silenciar a Miguel, golpeándolo hasta que cayó al suelo. «Como estaba diciendo», continuó don Sebastián como si no hubiera sido interrumpido, «esta mujer es una bruja, y tengo evidencia de sus crímenes». Sostuvo el espejo de Clara, el que había tomado de ella el día anterior. Este espejo es su instrumento de brujería. Lo usa para ver cosas que están ocultas, para revelar secretos que no debería conocer. Es un objeto de magia oscura. Los trabajadores miraban el espejo con una mezcla de miedo y fascinación. Algunos se santiguaban, murmurando oraciones de protección. Clara intentó hacer gestos, intentó comunicar que el espejo era solo un objeto ordinario. Pero con las manos encadenadas, sus gestos eran limitados, y de todos modos nadie estaba prestando atención. Todos estaban mirando a don Sebastián, escuchando su acusación. «Además», dijo don Sebastián, «esta mujer entró a mi cuarto privado sin permiso. Usó su espejo mágico para ver cosas que estaban ocultas. Robó documentos privados. Estas son acciones de una bruja, alguien que usa poderes oscuros para espiar y robar». Doña Mariana se puso de pie. «También he notado comportamiento extraño de esta mujer durante años», dijo. «La forma en que se mueve silenciosamente por la casa, como un fantasma. La forma en que parece saber cosas sin que se le diga. La forma en que los otros trabajadores a veces siguen sus señales como si estuviera controlándolos con magia. Todo esto apunta a brujería». Era una acusación absurda. El comportamiento extraño de Clara era simplemente el resultado de ser muda y haber aprendido a comunicarse de otras formas. Pero en el contexto de una acusación de brujería, todo se volvía siniestro, todo se volvía evidencia de artes oscuras. «¿Hay alguien», preguntó don Sebastián a la multitud, «que quiera hablar en defensa de esta mujer? ¿Alguien que pueda testificar que no es una bruja?» Miguel intentó levantarse de nuevo, pero los guardias lo sostuvieron. Otros trabajadores miraban al suelo, demasiado asustados para hablar. En la hacienda San Gabriel, contradecir a don Sebastián era invitar a castigo severo. Y ahora, con la amenaza de asociación con brujería, nadie se atrevía a defender a Clara. «Como pensé», dijo don Sebastián, «nadie puede defender a esta bruja, por lo tanto la encuentro culpable de brujería, de usar magia oscura, de servir al diablo, y la sentencia por brujería es muerte». Clara sintió sus piernas debilitarse. Esto era real. Realmente iba a matarla, y lo llamaría justicia, lo llamaría proteger a la hacienda de una bruja. «La ejecución», continuó don Sebastián, «se llevará a cabo inmediatamente. Según la tradición, las brujas deben ser quemadas para que el fuego purifique su maldad y evite que sus espíritus regresen para hacer daño». Un poste alto había sido erigido en el centro del patio. Trabajadores fueron ordenados a apilar madera alrededor de su base. Clara fue desencadenada de sus grilletes solo para ser atada al poste, cuerdas asegurándola firmemente. Mientras era atada, Clara intentó hacer gestos desesperados con sus manos libres antes de que también fueran atadas.
Señalaba hacia la casa grande, hacia el segundo piso, tratando de comunicar sobre el cuarto secreto. Pero los guardias que la ataban no prestaban atención a sus señales. Miguel, sangrando y magullado, gritaba desde donde los guardias lo sostenían. El espejo solo captura luz, no es mágico. Ella encontró un cuarto secreto en la casa, un cuarto de tortura. Por eso la están matando, para silenciarla. Pero sus palabras eran descartadas como el delirio de alguien que había sido engañado por una bruja. Nadie lo escuchaba. Don Sebastián tomó una antorcha encendida de uno de los guardias. «Que esto sirva como advertencia», declaró a los trabajadores reunidos. «Aquellos que practican artes oscuras, aquellos que espían a sus dueños, aquellos que roban y mienten, enfrentarán justicia severa». Se acercó al poste donde Clara estaba atada. La madera apilada alrededor de sus pies estaba seca, lista para arder rápidamente. Clara miró a don Sebastián directamente a los ojos. No podía hablar, pero sus ojos comunicaban todo lo que sus labios no podían: acusación, conocimiento de sus crímenes, rechazo de morir siendo llamada bruja cuando su único crimen había sido descubrir la verdad. Don Sebastián sostuvo su mirada por un momento, y en ese momento Clara vio que él sabía que ella no era una bruja, sabía que solo estaba matándola para proteger sus secretos, y no le importaba. «Adiós, bruja», dijo don Sebastián, y arrojó la antorcha a la madera. El fuego prendió inmediatamente, las llamas escalando rápidamente. Clara sintió el calor. Sintió el humo llenando sus pulmones. No podía gritar, pero sus ojos se ensancharon con dolor y terror. Los trabajadores observaban con horror. Algunos lloraban, otros miraban hacia otro lado, incapaces de soportar ver. Miguel luchaba contra los guardias, gritando, rogando que alguien detuviera esto. Pero nadie detuvo nada. El fuego ardió. Y Clara, la mujer que no podía hablar, que había descubierto la verdad solo para ser ejecutada por haberlo hecho, murió en las llamas mientras don Sebastián observaba con satisfacción. Cuando el fuego finalmente se apagó, todo lo que quedaba eran cenizas. Las cenizas de Clara y las cenizas de la verdad que había intentado revelar. Don Sebastián declaró que el cuerpo de Clara debía ser enterrado fuera de la propiedad de la hacienda, en tierra no consagrada como era apropiado para una bruja. Prohibió a los trabajadores hablar de ella o del juicio, diciendo que mencionar el nombre de una bruja podía traer maldiciones. Y con eso pareció que la historia de Clara había terminado, que su descubrimiento había sido silenciado para siempre, que el cuarto secreto de don Sebastián permanecería escondido, sus crímenes nunca expuestos. Pero algunos secretos son demasiado grandes para permanecer enterrados para siempre. Y la verdad que Clara había descubierto eventualmente saldría a la luz, aunque fuera demasiado tarde para ella. Capítulo 6. El secreto que no pudo permanecer oculto. Después de la ejecución de Clara, la vida en la hacienda San Gabriel continuó como antes. Los trabajadores se pusieron a trabajar con caras sombrías pero obedientes. Nadie se atrevía a mencionar el nombre de Clara o cuestionar el juicio. El miedo era demasiado grande. Miguel sobrevivió, aunque llevó las cicatrices de su golpiza durante el resto de su vida. Nunca olvidó lo que había visto en el cuarto secreto. Nunca perdonó su impotencia para salvar a Clara. Pero sabía que hablar de nuevo solo resultaría en su propia muerte. Don Sebastián y doña Mariana continuaron viviendo como antes. El cuarto secreto permaneció oculto detrás de su puerta camuflada, usado ocasionalmente cuando un trabajador necesitaba ser disciplinado de formas que otros no debían ver. Pasaron los años. La vida en la hacienda seguía su ritmo brutal y familiar, pero en 1895, 14 años después de la ejecución de Clara, todo cambió. Don Sebastián murió de un ataque al corazón a la edad de 62 años.
Doña Mariana lo sobrevivió solo 6 meses antes de sucumbir a neumonía. No tenían hijos y la hacienda pasó a un sobrino que vivía en la Ciudad de México. El sobrino, un hombre de 35 años llamado Fernando Ortega, tenía poco interés en administrar una hacienda. Decidió vender la propiedad y usar los fondos para sus propios negocios en la capital. La hacienda fue vendida en 1896 a una familia diferente, los Ramírez, quienes querían modernizarla y hacerla más rentable. Contrataron un arquitecto para diseñar renovaciones extensas. Entre los cambios planeados estaba la remodelación completa del segundo piso, incluyendo el antiguo cuarto de don Sebastián y doña Mariana. Las paredes serían derribadas, el papel tapiz removido, el espacio completamente rediseñado. En marzo de 1897, 16 años después de la muerte de Clara, los trabajadores de construcción comenzaron a demoler las paredes del segundo piso. Uno de los trabajadores, un hombre llamado José, estaba removiendo el papel tapiz viejo de las paredes cuando notó algo extraño. Había una línea en la pared que no coincidía con las otras. Una separación que sugería que no era pared sólida. «Oye», llamó a su supervisor, «creo que hay algo raro con esta pared». El supervisor se acercó y examinó la línea. «Parece que podría haber un espacio detrás, tal vez un armario viejo que fue sellado. Derriba esta sección y veamos qué hay». José usó una barra de demolición para arrancar la sección de pared. El papel tapiz se desprendió, revelando la puerta de madera debajo. Con más trabajo, logró abrir la puerta. Y detrás estaba el cuarto secreto de don Sebastián, exactamente como lo había dejado hace 16 años. La mesa con los instrumentos de tortura aún estaba allí. Los libros de registro aún estaban en los estantes, ligeramente polvorientos, pero perfectamente legibles. Todo estaba preservado, esperando ser descubierto. «Madre de Dios», susurró José, mirando el cuarto con horror. «¿Qué es este lugar?» El supervisor entró, sus ojos ampliándose mientras veía los instrumentos en la mesa. Parece ser un cuarto de tortura». Llamaron al arquitecto, quien llamó a los nuevos dueños. Los Ramírez vinieron inmediatamente, acompañados por las autoridades locales. El descubrimiento causó conmoción inmediata. Los libros de registro fueron examinados, revelando años de torturas documentadas meticulosamente. Los instrumentos fueron fotografiados como evidencia, y la existencia del cuarto secreto fue confirmada sin duda. Don Sebastián Ortega mantuvo este cuarto durante años, declaró el magistrado local después de examinar la evidencia. Usó estos instrumentos para torturar a trabajadores. Documentó meticulosamente cada sesión, como si fuera un experimento científico. Esto es una de las cosas más monstruosas que he visto. La noticia se extendió rápidamente. Periódicos en Puebla y eventualmente en la Ciudad de México escribieron sobre el descubrimiento. «Cuarto de horrores, secreto descubierto en Hacienda Puebla», decían los titulares. Años de torturas documentadas en registros espeluznantes. Los trabajadores que aún vivían en la hacienda fueron entrevistados. Muchos recordaban compañeros de trabajo que habían sido llevados para disciplina privada y habían regresado quebrados o no habían regresado en absoluto. Y Miguel, ahora un hombre de 46 años, finalmente tuvo la oportunidad de contar su historia. «Hubo una mujer», dijo a los periodistas que lo entrevistaron. «Su nombre era Clara. Era muda, no podía hablar. Ella encontró este cuarto hace 16 años, usó un espejo para capturar luz del sol y el reflejo mostró el contorno de la puerta secreta. Ella me mostró el cuarto. Tomamos uno de los libros de registro pensando que podíamos usar como evidencia para exponer a don Sebastián». «¿Qué pasó?», preguntaron los periodistas. «Don Sebastián nos descubrió»,
respondió Miguel, lágrimas llenando sus ojos viejos. Me golpearon, pero a Clara la acusaron de brujería. Dijeron que el espejo era un objeto mágico, que había usado artes oscuras para encontrar el cuarto. La ejecutaron. La quemaron viva frente a todos nosotros, y todo porque descubrió la verdad sobre este lugar horrible. La historia de Clara, silenciada durante 16 años, finalmente fue contada. Los periódicos escribieron sobre la mujer muda que había sido ejecutada por descubrir el cuarto secreto, sobre cómo don Sebastián había usado una acusación de brujería para encubrir su verdadero motivo: silenciar a un testigo. Clara no era una bruja, escribió un periodista en un artículo extenso. Era una víctima que descubrió evidencia de crímenes horribles y fue asesinada para evitar que revelara esa evidencia. Su ejecución fue un asesinato, disfrazado como justicia contra la brujería. La revelación causó indignación pública, aunque don Sebastián y doña Mariana ya estaban muertos y no podían ser procesados. Sus nombres fueron destruidos póstumamente. La familia Ortega, avergonzada por la asociación, cambió su apellido y se mudó a otra región. La hacienda San Gabriel fue completamente renovada, con el cuarto secreto preservado como evidencia histórica de las atrocidades que habían ocurrido allí. Eventualmente se convirtió en un museo, dedicado a documentar los abusos del sistema de haciendas. Y en una placa, en lo que una vez había sido el cuarto secreto, estaban escritas estas palabras: en este cuarto, don Sebastián Ortega torturó a docenas de trabajadores durante más de una década. Sus crímenes fueron expuestos cuando este cuarto secreto fue descubierto en 1897. Pero este descubrimiento no fue el primero. En 1881, una mujer muda llamada Clara encontró este cuarto usando un espejo para capturar luz. Por haber descubierto la verdad, fue falsamente acusada de brujería y ejecutada. Esta placa honra su memoria y reconoce que su crimen fue simplemente ver lo que otros querían mantener escondido. Epílogo. Cuando los espejos revelan más que reflejos. La historia de Clara y el cuarto secreto se convirtió en una de las más conocidas en la historia de las haciendas mexicanas. No solo por el horror del cuarto mismo, sino por la tragedia de Clara, ejecutada por descubrir la verdad. En 1920, un historiador llamado Dr. Ramírez escribió un libro extenso sobre el caso, basado en los libros de registro originales que aún existían, y en entrevistas con descendientes de trabajadores que habían estado en la hacienda. El caso de Clara, escribió, ilustra cómo aquellos en poder usaban acusaciones de brujería y superstición para silenciar a testigos inconvenientes. Clara no tenía voz literal, no podía defenderse verbalmente, y cuando descubrió evidencia de crímenes, su silencio fue usado contra ella. Fue pintada como algo sobrenatural, algo que practicaba artes oscuras, cuando en realidad era simplemente una mujer observadora que había tenido la desgracia de ver demasiado. El espejo de Clara nunca fue encontrado. Probablemente fue destruido después de su ejecución, pero se convirtió en símbolo en la historia, representando cómo la verdad puede ser revelada en formas inesperadas, cómo la luz reflejada puede mostrar lo que está oculto en sombras. En 1975, en el centenario de la muerte de don Sebastián, el museo en lo que había sido la Hacienda San Gabriel organizó una exhibición especial sobre Clara. Comisionaron a un artista para crear una estatua de ella, representándola sosteniendo su espejo, la luz reflejando de él hacia una puerta oculta. La estatua fue colocada en el antiguo patio donde Clara había sido ejecutada. La placa decía, Clara, 1858-1881. Una mujer sin voz que habló verdad a través de su espejo.
ejecutada por brujería cuando su único crimen fue descubrir secretos que el poder quería ocultar. Que nunca olvidemos que aquellos que revelan la verdad a menudo pagan el precio más alto. Estudiantes visitan el museo cada año aprendiendo sobre el sistema de haciendas, sobre los abusos que ocurrieron, sobre Clara y cómo fue silenciada. Su historia es enseñada como ejemplo de cómo las acusaciones falsas pueden ser usadas para encubrir crímenes verdaderos. Psicólogos y sociólogos han estudiado el caso como ejemplo de cómo la discapacidad de Clara, su incapacidad de hablar, fue usada contra ella de múltiples formas. Primero la hizo segura para trabajar en áreas sensibles, porque no podía compartir secretos verbalmente. Luego, cuando descubrió algo que los dueños querían ocultar, esa misma incapacidad la hizo vulnerable a acusaciones que no podía refutar verbalmente. Clara representa a todos aquellos, escribió una socióloga en 2010, que son silenciados por sistemas de poder. Su mudez física era solo un aspecto de su silenciamiento, pero incluso sin voz, encontró formas de comunicar, de revelar verdad. Su espejo se convirtió en su voz. Y aunque fue ejecutada por usarlo, la verdad que reveló eventualmente salió a luz. El cuarto secreto aún existe, preservado como parte del museo. Visitantes pueden entrar y ver los instrumentos de tortura, ahora detrás de vidrio. Pueden leer copias de los libros de registro con nombres redactados para proteger la privacidad de los descendientes. Y en la pared, donde alguna vez estuvo la puerta secreta, ahora hay un espejo grande. No es el espejo de Clara, ese se perdió hace mucho tiempo, pero es un espejo similar, colocado de forma que cuando los visitantes se paran en cierto punto del cuarto y la luz es correcta, pueden ver reflejado el contorno de donde la puerta solía estar. Es un recordatorio de cómo Clara hizo su descubrimiento, de cómo algo tan simple como luz, reflejada en un espejo, reveló verdad que había estado oculta durante años. Hoy, más de 140 años después de su muerte, Clara es recordada. No como la bruja que don Sebastián la pintó, sino como una testigo valiente que pagó el precio máximo por revelar la verdad. Su historia nos enseña que los secretos, sin importar cuán cuidadosamente escondidos, tienen forma de salir a la luz eventualmente. Que aquellos que intentan ocultar crímenes a través de acusaciones falsas y ejecuciones pueden tener éxito temporalmente, pero la verdad es persistente y nos recuerda que debemos escuchar a aquellos que no tienen voz, que debemos prestar atención cuando alguien intenta comunicar verdad, incluso si lo hacen de formas no convencionales. Porque Clara intentó contar su historia, intentó revelar lo que había encontrado, y fue silenciada no porque estuviera equivocada, sino porque tenía razón. El espejo que Clara usó puede haberse perdido, pero el espejo metafórico, la herramienta de revelar verdad, permanece. Y cada vez que alguien expone injusticia, cada vez que alguien brilla luz sobre secretos oscuros, están sosteniendo el espejo de Clara, continuando el trabajo que ella comenzó. Si te gustó esta historia y quieres conocer más casos reales de testigos silenciados, de verdades reveladas a través de descubrimientos accidentales, y de cómo las acusaciones falsas fueron usadas para encubrir crímenes verdaderos, suscríbete y activa la campanita. Cada semana traemos historias documentadas que revelan cómo aquellos sin poder encontraron formas de exponer injusticia, incluso cuando les costó todo. La historia de Clara nos enseña que la verdad puede ser descubierta de las formas más inesperadas, que aquellos que la revelan a menudo enfrentan consecuencias terribles, pero que eventualmente, incluso las mentiras más elaboradas, son expuestas.
Comparte esta historia, recuerda el nombre de Clara y honra su memoria siendo la voz para aquellos que no pueden hablar, brillando luz sobre secretos que el poder quiere ocultar y nunca aceptando acusaciones falsas usadas para silenciar verdad.